El Sol, nuestra fuente de vida, luz y calor. El Sol es una estrella de tipo G que se encuentra dentro de la secuencia principal. Es una bola esférica, casi perfecta, de plasma, que genera un enorme campo magnético. Está compuesto cerca de 3/4 partes de hidrógeno. La cuarta parte restante la compone principalmente helio y elementos más pesados como el oxígeno, el carbón, el neón y el hierro. Pero, ¿de dónde salió el Sol? Remontémonos millones de años en el pasado. Una antigua estrella, probablemente de aquellas primeras o no tan primeras, formadas de hidrógeno y helio. Formadas por estos dos elementos porque son los más sencillos de la naturaleza. Cuando los quarks, las partículas más pequeñas conocidas, se juntaron y empezaron a formar los protones, neutrones y demás partes del átomo, los primeros átomos en ver la luz fueron los más sencillos en formarse. Por lo que en un primer momento el universo estaba compuesto casi en su totalidad por ambos tipos de elementos. La materia, entonces, comenzó a aglutinarse y a juntarse debido a la gravedad. Así nacieron las primeras estrellas. Esas que comenzaron a fusionar los átomos y a generar el resto de elementos de la tabla periódica. De una de estas estrellas anteriores es de donde proviene nuestro Sol, y de donde provenimos nosotros. Cuando aquella antigua estrella desapareció, la nube molecular que dejó, llena de materiales diversos, comenzó a aglutinarse por el efecto gravitacional, y hace aproximadamente 4.660 millones de años, el colapso gravitacional provocó que todo este oxígeno colapsara y comenzara a fusionarse, dando lugar a nuestro Sol. La mayor parte de esta materia se acumuló en el centro, mientras que el resto se aplanó en un disco en órbita que se convirtió en el sistema solar con todos sus planetas. El 99,86% de la masa del sistema solar viene representada por el Sol. El Sol es nuestro aportador de vida. La energía que emite, en forma de luz solar, sustenta casi todas las formas de vida en la Tierra a través de la fotosíntesis y determina el clima de la Tierra y la meteorología. La vida animal no podía vivir sin la vida vegetal, y la vida vegetal vive por la fotosíntesis que realiza por el Sol. En definitiva, vivimos por la luz del Sol. Veamos ahora la estructura interna del Sol. El Sol, un amasijo de materia en estado plasmático, tiene una fuerza gravitacional enorme que provoca que se divida en capas, más pesadas en su interior y más ligeras en su exterior. El plasma que forma el Sol se encuentra en equilibrio, ya que la creciente presión en el interior compensa la atracción gravitatoria, y esto genera lo que se denomina un equilibrio hidrostático. Y desde su interior al exterior, el Sol se compone de un núcleo que ocupa unos 139.000 kilómetros de radio. Es la capa más interna del Sol. Es aquí donde se producen las reacciones termonucleares, que proporcionan toda la energía que el Sol produce. Esta energía, generada en el núcleo del Sol, tarda 1.000.000 de años más o menos, para alcanzar la superficie solar. Después de esa capa tenemos una capa superior que se llama zona radiante. Se llama así porque la energía interior del núcleo se transporta hacia el exterior por radiación. Esta capa es principalmente plasmática, compuesta de hidrógeno y helio. Como ya hemos dicho, un fotón proviene del núcleo. Y para salir del núcleo, tarda alrededor de 1.000.000 de años en alcanzar la superficie y salir de todas las capas del Sol y manifestarse como luz visible. Sin embargo, los fotones deben avanzar por un medio ionizado, tremendamente denso, siendo absorbidos y reemitidos infinidad de veces en su camino. Emerger de esta capa, es decir, de la zona radiante, le toma a un fotón un promedio de 10 días.
Tras ello, llegamos a la zona convectiva, otra capa. Esta región se extiende por encima de la zona radiante, y en ella los gases solares dejan de estar ionizados, y los fotones son absorbidos con facilidad. Así, se convierten en un material opaco al transporte de radiación. Por lo tanto, el transporte de energía se realiza por convección, de modo que el calor se transforma de manera turbulenta por el propio fluido, formándose corrientes ascendentes de material, desde la zona caliente hasta la zona superior. Y, simultáneamente, se producen movimientos descendentes de material desde las zonas exteriores menos calientes. Corrientes en chorro que suben y otras que descienden. Un fotón tarda alrededor de un mes en ascender por estas corrientes convectivas. Pensemos que un fotón viaja a la velocidad de la luz, pero es tan denso y tan opaco por donde tienen que pasar que tardan alrededor de un mes para ascender por esas corrientes convectivas. Y para salir del núcleo, de la zona central, y llegar hasta la superficie externa, se tarda alrededor de 1 millón de años. Es colosal algo que viaja a la velocidad de la luz, que no consiga escapar de lo denso que es y que le cueste tanto salir. Volvamos a la zona convectiva. Así, a unos 200.000 kilómetros bajo la fotosfera del Sol, el gas se vuelve opaco. Y se vuelve opaco por el efecto de la disminución de la temperatura. En estos 200.000 kilómetros, donde aparece la fotosfera, que es la capa externa, es la zona visible del Sol, es donde se emite la luz del Sol hacia el exterior, por ejemplo hacia la Tierra. La fotosfera se considera como la superficie solar y, vista a través de un telescopio, se presenta formada por gránulos brillantes que se proyectan sobre un fondo más oscuro. Desde aquí, un fotón tarda solo 8 minutos en emerger y llegar a la Tierra. Es la distancia que de normal nombramos cuando decimos que nos llega la luz del Sol. La luz que ha salido a la parte externa, la que está en la parte interior del Sol, sobre todo en el núcleo, todavía le va a tardar 1 millón de años en salir de ese núcleo. Por lo tanto, la luz que nos llega realmente se formó hace 1 millón de años. Esos fotones que nos alimentan ahora mismo. Después de esto viene otra capa más, que es más desconocida, que se denomina la cromosfera. Y esta es una capa exterior a la fotosfera, visualmente mucho más transparente, y su tamaño es aproximadamente de unos 10.000 kilómetros. El Sol genera además una región que se extiende mucho más allá de Plutón. Se trata de la heliosfera. Es en esta región donde se extienden los efectos de las tormentas geomagnéticas y también donde se extiende el influjo del campo magnético solar. La heliosfera protege al sistema solar de las radiaciones provenientes del medio interestelar y de la galaxia. Su límite se extiende a más de 100 unidades astronómicas del Sol. Para entender lo que son las unidades astronómicas, recordemos que una unidad astronómica es la distancia media de la Tierra al Sol. Por lo tanto, son 100 veces la distancia de la Tierra al Sol. Pero no puede hablarse del Sol sin hablar de las famosas eyecciones de masa coronal. Estas son ni más ni menos que unas ondas conformadas de radiación, pequeños campos magnéticos que se forman y de viento solar que acaban en los periodos de máxima agitación solar desprendiéndose del Sol y saliendo proyectadas, por eso eyecciones, lanzando viento solar y radiación al exterior. Nuestro Sol es verdaderamente nuestra fuente de vida. Sin él no podríamos existir y en última instancia él nos alimenta y nos proporciona el calor que necesita la vida para desarrollarse como lo ha hecho.